Yo soy feminista y yo sí creo que la mujer tiene el derecho de decidir sobre su propio cuerpo. Bueno, yo creo que lo tiene en la medida en que no vulnere el derecho a vivir de otro ser humano. Y donde ya no hay discusión de opinión, ya no está discutido cuándo empieza la vida humana. Eso incluso hasta filósofos pro aborto, de los más radicales además, como Peter Singer, ya lo han dicho con toda claridad. Miren, no partamos de la idea de que no sabemos cuándo empieza la vida humana, porque la ciencia más moderna ya ha mostrado que la vida humana empieza desde el momento de la concepción. Con lo cual, los argumentos pro aborto tienen que ir por otro lado. Ya hay un ser humano desde el momento de la concepción. Si no lo hubiera, no podría desarrollarse como ser humano. Y genómicamente es autónomo. Ese gen, esa carga genética, esa identidad genética que tiene el ser humano desde el momento de su concepción es distinta de la madre y de la del padre. Se sabe que ese cuerpo no es parte del cuerpo de la mujer. Para la OMS, ya antes de los 6 meses incluso, el feto humano con la tecnología actual es autónomo o puede ser autónomo, puede continuar con su vida de manera extrauterina. Con lo cual, bueno, incluso en Estados Unidos hay estados donde el aborto se lleva hasta los 9 meses de gestación. Son pocos. Bueno, pero son. ¿Y qué implica eso? Es decir, no importa si son pocos o muchos, implica que está legalizada la práctica de quitarle la vida a un ser humano. A un ser humano que por sus condiciones de desarrollo puede no tener mis mismas capacidades intelectuales o puede no haber desarrollado sus facultades volitivas, pero no pertenece a otra especie. Me acompaña aquí en el foro pues uno de los politólogos y pensadores modernos más polémicos. Es quizá el representante más conocido de lo que se llama la nueva derecha en el mundo hispanohablante. Unos lo consideran una especie de héroe, defensor de la libertad, la patria y la familia, pero para otros, pues ven en este hombre una amenaza antifeminista, nacionalista y conservadora. En este espacio, los micrófonos, y así ha sido siempre, puedo estar de acuerdo o no con él en algunos temas, pero siempre están abiertos para el diálogo, para el debate. Y yo desde hace mucho tenía mucho interés en conocerlo, en conversar con él y en presentárselos a todos ustedes. Él es el intelectual argentino Agustín Laje. Está con nosotros en el marco de la presentación de su más reciente libro, que es Globalismo, Ingeniería Social y Control Total, no sé si ahí lo están viendo, en el siglo XXI. Agustín, qué gusto finalmente conocerte. ¿Cómo estás? Qué gusto, Adela. Bueno, es un honor que me hayas invitado. Muchísimas gracias. No, al contrario, habrá puntos donde no estemos muy de acuerdo. Ningún problema. ¿No? Pero yo creo que de eso justamente se trata. El globalismo es el más reciente, es tu más reciente publicación, que no es lo mismo globalismo que globalización. Si quieres comenzamos por ahí, que me parece un buen inicio. Sí, a ver, la globalización como concepto es un concepto económico que aparece en el marco de la academia en 1980, en la década de 1980, sobre todo en el estudio de la administración de empresas y de las ciencias económicas. ¿Por qué? Porque globalización refiere a la aceleración de los intercambios comerciales impulsados por las revoluciones tecnológicas de las últimas décadas del siglo pasado. Ahora, el globalismo es lo que nadie se ha podido excluir realmente. Exactamente, ¿no? Porque tiene una base tecnológica que tiene que ver con las tecnologías de los transportes, las tecnologías comunicacionales. Que nos ha acercado al mundo. Nos ha acercado y achicado el mundo. Un pensador llamado Marshall McLuhan empezó a hablar por entonces de la aldea global, ¿no? Claro. O sea, el mundo se ha vuelto una suerte de aldea. Ahora, globalismo suena a globalización, pero no es lo mismo. Es una palabra mucho más reciente, mucho más vinculada al tipo de discurso de Donald Trump. Es una palabra que en todo caso empieza a florecer hacia el año 2016 en adelante, y que se está empezando a utilizar
sobre todo en los últimos años, en los últimos 2 o 3 años. Okay. Yo me he ocupado de estudiar ese concepto en este libro. Ya no es un concepto de índole económica, como ocurre con globalización, sino política. O sea, refiere no a la forma en que se produce y se intercambia la riqueza, sino en la forma en que se gobiernan a los hombres. Globalismo es un concepto político que tiene que ver con la concentración del poder político, del poder de crear agendas económicas, culturales, sociales, políticas, desde ámbitos supraestatales. El mundo moderno es un mundo dominado por el Estado nacional, desde el siglo XVII más o menos en adelante. Ahora, en nuestros días estamos viviendo un punto de inflexión en el que organismos internacionales supraestatales están acumulando, según mi investigación, cada vez más poder para dirigir el destino de las naciones. Y eso es lo que trato en este libro. Dame algunos ejemplos. Ejemplo, el más importante de todos a mi juicio, Agenda 2030. Agenda 2030 es muy desconocida para el público en general. Curiosamente, esto no se ha debatido ni siquiera a nivel periodístico, ya no digamos en un Congreso Nacional, ni siquiera a nivel periodístico se ha discutido esto. Y es una agenda creada por la ONU en el año 2015 que se llama 2030 porque incluye 17 objetivos, y 169 metas que se deben cumplimentar por todas las naciones del globo a más tardar para el año 2030. Ahora, cuando uno hace lupa en esa agenda... En cada uno de estos puntos, ¿qué ves? Bueno, empiezo a ver, por ejemplo, que esta agenda fue definida por apenas 30 personas de una cosa llamada Grupo de Trabajo Abierto, el cual asistieron a su vez 2 otros grupos, uno de 30 personas con expertos de financiación y otro grupo político de apenas 27 personas. De Naciones Unidas. De Naciones Unidas. O sea, 87 personas diseñaron una agenda que hoy se aplica a más de 8.000 millones de seres humanos. Que son los que habitamos este planeta. Que son los que vivimos en este planeta. Con lo cual, tenemos esa contradicción de un organismo que se supone democrático o que tiene por lo menos una verborragia pseudodemócrata, que sin embargo establece metas y objetivos para un sinfín de ámbitos, porque ahí uno encuentra en estos objetivos y en estas metas temas de economía, temas de sexualidad, de ecología, de industria, de agricultura, del reino animal, del reino marítimo, del reino espacial. Es decir, hay una especie de voluntad de intervenir en todos los ámbitos de la existencia, tanto social como individual, a partir de una agenda que nadie votó, que nadie discutió y más aún que nadie conoce. Y esa agenda se presenta con... ¿La ves autoritaria entonces? Bueno, y claro, todo lo que no incluye una discusión previa por parte de las partes interesadas y por parte de los pueblos, que son el núcleo de la democracia, pues entonces implica un grado de arrogancia política. Es la arrogancia de decir, nosotros somos los técnicos, nosotros somos además los filántropos. Está esta idea de que Naciones Unidas es un grupo de filántropos que van a asegurar la paz y la seguridad, y establecen esta agenda que además es demagógica. Es decir, son 17 objetivos, todos muy bonitos, parecen una carta a Santa Claus, a Papá Noel, como le decimos en Argentina. Para la convivencia en el concierto internacional. No solo la convivencia, porque no solamente va de relaciones entre estados, sino de lo que pasa dentro de las sociedades. Por ejemplo, tenemos el asunto climático. Entonces uno dice, un clima, digamos, lucha contra el cambio climático, por ejemplo. Uno dice, bueno, a ver, podemos estar de acuerdo. No es una mala idea. Claro, el problema es cuando uno destapa, es una caja de Pandora. ¿Qué hay ahí adentro? Bueno, por ejemplo, que a las naciones subdesarrolladas se les quiere coartar para que no utilicen determinados tipos de energías con las cuales las naciones desarrolladas históricamente han logrado ser lo que hoy son y que sin embargo hoy las subdesarrolladas no deberíamos utilizar para cuidar al clima y descuidar a nuestra porque tienen un atraso. Exactamente. Y luego tenemos otro tipo de agendas ahí adentro. Porque digo, insisto, no es solamente entre el vínculo entre las naciones. Por ejemplo, un tema muy polémico de los últimos años, el aborto. Bueno, el aborto está en Agenda 2030. Concretamente está en la meta número 6 del objetivo número 5, que es un objetivo vinculado a las ideologías del género. Entonces uno dice, bueno, a ver, en todo caso, ¿por qué no dejan que las sociedades discutan en esta materia en lugar de decirle desde Naciones Unidas qué es lo que se debería legislar para cumplimentar con estos objetivos que la gente en el 99,9% de los casos no conoce? Entonces es un nivel de arrogancia supina que no tiene base democrática
y que tiene atrapados a muchos estados-nación. Yo vivo la mitad del año en España, te puedo poner ese ejemplo. El Estado español, bajo el gobierno socialista de Pedro Sánchez, tiene el Ministerio Agenda 2030 que se dedica a aplicar todo lo que sea Agenda 2030. Es decir, ya hay estados donde esto avanza hasta tal punto que el Estado se rediseña en virtud del cumplimiento de ordenanzas que vienen de arriba. Ahora, nadie obliga a las naciones a pertenecer a Naciones Unidas ni a respetar la la Agenda 2030. En efecto, esto en principio es una adhesión voluntaria y así como es voluntario adherir, también es voluntario salirse. El problema es que prácticamente toda la clase política está interesada en adherir para cuidar su propia imagen. Porque quien no adhiere a Agenda 2030 se presenta frente al mundo como una especie de demonio nacionalista que va a poner en peligro los objetivos de la humanidad. El único caso que hemos conocido hasta ahora ha sido el de Javier Milei en Argentina, que en septiembre de este año intervino en Naciones Unidas con un discurso polémico, ¿sí?, donde se salió de Agenda 2030 y se salió de Agenda 2045, porque también esto es muy interesante. La Agenda 2030 está fracasando y más aún ha sido diseñada para fracasar. La Agenda 2030 es la redefinición de la Agenda de los Objetivos del Milenio que se creó en el año 2000 para operar hasta el año 2015. Como esa agenda ya fracasó y era solo 8 objetivos, se creó Agenda 2030, pero en lugar de moderar los objetivos maximalistas, los radicalizaron aún más. Y ahora la Agenda 2030, como te dije, son 17 objetivos, no 8, 17 y 169 metas, que todas están fracasando, o casi todas. Por ejemplo, uno de los objetivos de Agenda 2030 es la paz en el mundo. Estamos todos de acuerdo con eso, me parece maravilloso. ¿Cómo ahora se obtiene? Bueno, claro, ahora bien, hoy, 2024, hay más guerras en el mundo que en el año 2015, cuando empezó la Agenda 2030. O, por ejemplo, hambre cero. Hoy hay más hambre en el mundo que en el 2015, cuando empezó Agenda 2030. O, por ejemplo, educación de calidad. Hoy, impactados por la pandemia, cuyo impacto educativo todavía se siente en la medición. Por otros motivos. Y por otros motivos también, está peor la educación hoy que en el año 2015. Entonces, ¿qué hace en la ONU? Dicen, miren, la culpa es de las naciones porque las naciones son las que no han aplicado Agenda 2030, por lo tanto ahora tenemos que patearlo al 2045 en algo llamado Pacto del Futuro, donde te piden más poder, más gobernanza global, como ellos le llaman, e incluso están queriendo crear un sistema tributario internacional. O sea, que la ONU sea como capaz... un castigo administrativo. Sí, incluso para el sector privado, para las grandes empresas, que las grandes empresas tengan que pagar impuestos no solo frente a su autoridad nacional, sino a las autoridades globales que van a ser las encargadas de redistribuir esa riqueza. Si no cumplen con estos acuerdos de la Agenda 2030. Cumpliendo o no cumpliéndolo, simplemente por ser una empresa exitosa, tendrás que pagar tu tributo también frente a un futuro, un eventual sistema tributario de nivel global. Por lo tanto, lo que se está generando es una doble autoridad política. La autoridad política de base nacional y una autoridad política de base internacional o incluso global, y es lo que yo denuncio en este libro. Ya mucho tenemos con nuestros políticos nacionales como para estar creando estructuras políticas de control internacional. Entiendo lo que dices y me hace sentido, pero entonces, ¿cómo dirigir todo el concierto internacional? ¿O que cada quien haga lo que quiera? ¿O cómo? Las naciones son soberanas. Las naciones saben, por ejemplo, que reducir el hambre es algo bueno, que crear empleo es algo bueno. Pero no todos lo hacen. Bueno, esa es la cuestión democrática. Es decir, en democracia nadie nos va a asegurar que gane siempre el mejor. No solo porque haya sido más votado. Exactamente. Entonces, acá al final del día hay que entender que el ser humano es una criatura falible, que no hay ningún sistema político perfecto y que la democracia abre sus puertas a los buenos y a los malos, y a veces ganan los malos. Ahora, frente a la eventualidad de que ganen los malos, crear otra autoridad política por encima de los malos, ¿quién me garantiza a mí que los malos no controlen esa autoridad política supranacional? A ver, vamos a la pandemia solo un segundo, porque yo sé que es un tema pasado, pero es el mejor ejemplo. Sí. Pero es el mejor ejemplo. ¿Quién elaboró las directrices para controlar lo que pasaba en las naciones durante el COVID-19? Un organismo internacional,
llamado OMS. La Organización Mundial de la Salud. Que se dijo y se desdijo prácticamente a cada semana que había que usar la máscara, que no había que usarla, que no se contagiaba a seres humanos, que sí se contagiaba, que había que lavar las bolsas del supermercado con no sé qué productos, que no, que en realidad no era así. Y después en el tema, de un tema muy polémico, yo entiendo que estamos saliendo por internet. Sí, ahora. Entonces no lo puedo decir de una manera abierta porque van a censurar esto, pero hubo un producto que se aconsejó, incluso se coartó en muchos lugares a la gente a que tenía que aplicarlo, un producto que incluso te podías quedar sin tu trabajo, no podías subirte a un autobús, no podías entrar a un supermercado o a un banco, no podías tomar un avión si no lo tenías a ese producto. ¿Te refieres a la vacuna? Sí, pero es un tema que, insisto, ya me han bajado muchas cosas en internet. Por los antivacunas, digamos, sí, ¿no? Sí, pero a ver, ya se están multiplicando en todos lados las denuncias por lo que ha ocurrido. Insisto, estoy hablando con mucha clave porque no quiero poner en riesgo el tema. Pero esto te hace pensar que lo hacen por perversos o simplemente porque íbamos todos aprendiendo en el camino. Bueno, eso yo no lo sé porque no los conozco personalmente. Lo que sí te puedo decir es que las directrices vinieron desde allí. Ya el juicio de qué les motiva psicológicamente yo no lo sé, porque para eso tendría que conocerlos personalmente. Ahora, lo que sí sé es que las directrices partieron desde allí y que se aconsejaron ciertos productos que después la misma organización los retiró del mercado porque generaban efectos secundarios. ¿Y qué pasa con toda la gente que recibió esos efectos secundarios? Bueno, hoy están en juicio. En muchos países del primer mundo, digamos, no hablemos de... ¿no? Entonces, digo, las autoridades globales tienen cada vez más poder político. En este momento se está discutiendo algo llamado el Tratado de la Pandemia. El Tratado de la Pandemia implica que para una eventual próxima pandemia las naciones ya se hayan comprometido de antemano a ceder grandísimas cuotas de poder hacia esta misma organización llamada OMS. Organización que además no está financiada enteramente por los estados nacionales, está financiada por privados que tienen además intereses en la enorme industria farmacéutica que hoy está siendo puesta en cuestión en los Estados Unidos. Yo entiendo que estos temas a veces parecen de locos conspiranoicos, antivacunas, como vos mencionaste, pero hoy esto se está discutiendo en el país más poderoso del mundo. Que está bien que se discuta. Pero claro, porque tiene que ver con nuestros cuerpos y con nuestra salud. Digo, tendría que ser un tema de primaria importancia. Además, hemos sabido que las redes sociales, y lo hemos sabido por parte de Mark Zuckerberg, o sea, uno de los hombres más poderosos del mundo, hemos sabido que el gobierno de Estados Unidos, en este mismo contexto del que estamos hablando, le coartó a Facebook, a Meta, a censurar cuentas que no tuviesen, digamos, el discurso oficial. Con lo cual, insisto, el globalismo es algo embrionario, como vos bien dijiste, es algo que recién está empezando a emerger. Se gesta apenas. Se está gestando apenas, y como la derecha, vos recién mencionabas en tu introducción, la derecha siempre llega tarde a todo. Entonces yo escribí este libro para tratar de llegar a tiempo a algo, que es el tema de lo que está pasando en el concierto internacional. A ver, háblame un poco, ahora hablabas del aborto, que está en la Agenda 2030 y ahora en la 45. ¿Qué tienes que decir de eso, por ejemplo? Mira, te puedo contar, por ejemplo... ¿Qué dice en la agenda con lo que no estás de acuerdo, por ejemplo? Bueno, dice, por ejemplo, que se tiene que aplicar todo lo que se ha convenido en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo de 1994, que fue una conferencia en la que la ONU le pidió a los estados, a todos los estados del mundo, que legalizaran una gama completa de métodos de planificación de la familia y métodos de salud sexual y reproductiva que incluyen interrupción voluntaria del embarazo, como ellos le llaman al aborto, a más tardar para el año 2015. Esto fue del año 1994. Ahora Agenda 2030 retoma eso, habiendo visto que muchos estados no tienen aborto legal, e implementa la idea de que tenemos que cumplimentar eso cuanto antes. ¿Por qué hay que cumplimentarlo? Eso sí se sabe, por ejemplo. Se sabe porque en esas mismas conferencias de población y desarrollo, la ONU ha venido agitando la tesis de que el mundo está superpoblado. La idea de que hay una reproducción descontrolada del ser humano en el planeta. No solamente es eso, se evitan muertes, se evitan abortos clandestinos, ¿no? Y se incluye el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Bueno, a ver, vamos a ir por partes. Yo no creo que nadie tenga el derecho a elegir su cuerpo
a elegir cómo usar su cuerpo cuando esa utilización del cuerpo implica la vulneración del derecho de otro cuerpo. Cuando hablamos del derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, podemos hablar legítimamente de que la mujer se vista como quiera, se corte el pelo como quiera, se ponga un tatuaje como quiera, pero cuando hablamos de aborto, estamos hablando de utilizar el propio cuerpo para quitarle la vida a otro cuerpo, que es el cuerpo que está en su vientre. Entonces, ahí hay una contradicción de derechos. Hay una contradicción de derechos entre el derecho a vivir... Muy polémico, muy controvertido, sí, claro, en donde pues las opiniones están muy divididas. Sí, ¿no? pero yo soy feminista, sí, y yo sí creo que la mujer tiene el derecho de decidir sobre su propio cuerpo. Bueno, yo creo que lo tiene en la medida en que no vulnere el derecho a vivir de otro ser humano. Y donde ya no hay discusión de opinión, ya no está discutido cuándo empieza la vida humana. Eso incluso hasta filósofos pro aborto, de los más radicales además, como Peter Singer, ya lo han dicho con toda claridad. Miren, no partamos de la idea de que no sabemos cuándo empieza la vida humana, porque la ciencia más moderna ya ha mostrado que la vida humana empieza desde el momento de la concepción. Con lo cual, los argumentos pro aborto tienen que ir por otro lado. Ya hay un ser humano desde el momento de la concepción. Si no lo hubiera, no podría desarrollarse como ser humano. Y genómicamente es autónomo. Ese gen, esa carga genética, esa identidad genética que tiene el ser humano desde el momento de su concepción es distinta de la madre y de la del padre. Se sabe que ese cuerpo no es parte del cuerpo de la mujer. Por lo tanto, yo creo que hay una falacia cuando se dice que en el aborto la mujer... no podría vivir fuera del cuerpo de la mujer. Bueno, cada vez puede vivir fuera del cuerpo de la mujer más tempranamente. Sí, por ejemplo, ya hay en Colombia abortos legalizados hasta los 6 meses de gestación. Y para la OMS, curiosamente, que es además una organización abortista, para la OMS ya antes de los 6 meses incluso el feto humano con la tecnología actual es autónomo o puede ser autónomo, puede continuar con su vida de manera extrauterina. Con lo cual, incluso en Estados Unidos hay estados donde el aborto se lleva hasta los 9 meses de gestación. Son pocos. Bueno, pero son. ¿Y qué implica eso? Es decir, no importa si son pocos o muchos, implica que está legalizada la práctica de quitarle la vida a un ser humano. A un ser humano que por sus condiciones de desarrollo puede no tener mis mismas capacidades intelectuales o puede no haber desarrollado sus facultades volitivas, pero no pertenece a otra especie. Estamos muy preocupados. Recién yo te mencioné Colombia. Mira qué interesante. En Colombia se legalizó el aborto hasta la semana número 24, 6 meses de gestación, en febrero del año 2022. En mayo del año 2022, o sea, poquitos meses después, se prohibió la pesca deportiva. ¿Por qué? ¿Qué es la pesca deportiva? Lanzo la caña, saco el pez, me tomo la foto con el pez y devuelvo el pez al agua. Eso, según la Corte, como no sabemos todavía si el pez es un ser sintiente o no, le puede generar una suerte de estrés al pobre animal. Bueno, la misma Corte que no quiere que saques al pez del agua es la misma Corte que hasta los 6 meses de gestación de un ser humano le permite a un médico, que a mi juicio además es un sicario, matar a esa criatura. Con lo cual yo no creo que esto sea un derecho, porque un derecho no puede ir en contra del derecho sin el cual no existe el concepto de derecho, que es el derecho a vivir. Un cadáver no tiene derecho a nada, y un ser humano en su etapa de gestación no es menos ser humano que nosotros. ¿Qué otros temas abordas en este libro? Hablabas del feminismo, por ejemplo. A ver, acá hay muchos temas. Hay también, digamos, la idea de que el político es el salvador de la sociedad. Y eso es algo que reproduce también la Agenda 2030. La idea de que la economía tiene que ser perfectamente intervenida, digitada, diagramada por la casta política. Que por lo tanto, para reducir la pobreza o para aumentar el empleo, tenemos que tener sistemas económicos que tiendan a la socialdemocracia o, digamos, al marco económico típicamente keynesiano. Bueno, esto fue uno de los motivos por los cuales Javier Milei se salió de la Agenda 2030 diciendo, oigan, en realidad los políticos han sido una máquina de impedir la creación de riqueza. No es una casualidad que el capitalismo de libre mercado haya sido el que
digamos, sacó a una porción inmensa de la sociedad de su estado natural, que no era la riqueza. La idea del buen salvaje es un mito, es una falacia. El hombre por naturaleza es pobre. El capitalismo es el que ha sacado a la gente de ese estado, pero luego llegó la clase política a tratar de organizar el sistema económico, a tratar de vivir además y genera más pobres. Y genera más pobres. Entonces, ese también es un punto muy importante, y es que las izquierdas se han metido en estos organismos. Las izquierdas no solamente ocupan un ministerio en una nación, están en organismos de la ONU, están en organismos de OEA, por ejemplo, en América tenemos OEA. Y volviendo solo un segundo al tema aborto, solo un segundo, sí, para que veas qué importante es lo que pasa en estos organismos. En este momento, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos está llevando adelante, está discutiendo una sentencia por el caso Beatriz versus El Salvador. Beatriz fue una mujer salvadoreña que, se embarazó de una segunda hija, que le habían adelantado que venía con un problema en el cerebro y que grupos feministas se acercaron a decirle que tenía que abortar. Beatriz decidió finalmente no abortar. Además, en El Salvador el aborto no es legal. Y Beatriz, su hija nació, vivió algún tiempito, muy corto lamentablemente, y murió la hija. Beatriz murió 4 años más tarde en un accidente de moto. El grupo feminista, financiados internacionalmente además, llevaron este caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es parte del sistema de OEA, la Organización Regional Americana. Y hoy se está tratando de poner a El Salvador contra las cuerdas de que tiene que habilitar abortos como pena por no haberle permitido a esta mujer hacerse un aborto, como si esta mujer se hubiera muerto por no haber hecho el aborto, cuando está totalmente certificado que encima se murió 4 años más tarde, lamentablemente, en un accidente de moto. Es decir, hasta estas locuras llegan a organismos internacionales y pasan cosas que no nos enteramos. Una sentencia contra El Salvador va a generar una jurisprudencia internacional fuertísima para el resto de los estados de América, muchos de los cuales no tienen la voluntad popular de tener abortos legalizados. Ya. Ahora, querías regresar al tema. El feminismo, por ejemplo, y el movimiento feminista. ¿Qué me dices de esto, más allá del aborto? No, está bien. Mira, en primer lugar habría que definir qué es el movimiento feminista. Vos recién me dijiste, yo soy feminista. ¿Qué entenderías vos por eso, por ejemplo? Yo no pertenezco a ningún grupo feminista, pero defiendo pues los derechos de la mujer que antes no eran ni siquiera reconocidos, por ejemplo, ¿no? Sí. Y que hoy en día en algunos lugares siguen sin ser reconocidos. Sí, ¿como cuáles, por ejemplo? A una vida libre de violencia, claro, a una vida igualitaria, bien, pero igualdad en oportunidades. Ok, etcétera. Pero esos derechos ya están legislados. En todo Occidente esos derechos están legislados, una vida libre de violencia. Yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, tiene que haber un sistema jurídico que proteja a la mujer, por ejemplo, de un marido golpeador, o de un novio golpeador, lo que fuere. O de un jefe violentador. Exacto, ¿no? Exacto. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Hay maridos golpeadores? Sí, y los hay cada vez más. Y ahí viene la pregunta. El marco discursivo, y más aún el diagnóstico social y político que ha hecho el feminismo en la última década, ¿ha tenido efectos positivos? A lo que te refieres es a que no ha sido disuasivo. Exacto. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Mejor no hablamos del tema? No ha generado los efectos que proponían. Por ejemplo, en este país, nunca ha habido tanto feminismo como en los últimos años. Y al mismo tiempo, los feminicidios se han disparado durante el sexenio anterior, por ejemplo. Incluso si comparamos la era AMLO con la era de 2000 a 2006, por decir algo, los números son muy distintos. Incluso en Argentina. En la era del último gobierno kirchnerista, los feminicidios duplicaron lo que había pasado 10 años antes en la Argentina. Incluso en España, el país hispanohablante más feminista del mundo, las violaciones, las agresiones contra las mujeres, los feminicidios se han disparado también. ¿Por qué ocurre esto? Mi interpretación o mi hipótesis... La pandemia tuvo mucho que ver también. Sí, pero antes de la pandemia en este país también se había disparado.
Es decir, cuando uno mira los números, en este país se ha disparado desde antes de la pandemia. Y en Argentina también. Se ha disparado desde el 2014 en adelante y tuvo un pico durante la pandemia y ese pico continúa encima. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, en primer lugar, digamos, quizás el diagnóstico del feminismo no es cierto. Quizás el diagnóstico del feminismo que es, los hombres son machistas, las mujeres somos víctimas, lo único que ha hecho es encender y radicalizar las contradicciones de sexo. Quizás ese discurso no era el mejor para llevar adelante las demandas de la mujer. Eso por un lado. Por otro lado, la violencia contra la mujer es multicausal. Hay un montón de factores incluidos. Histórica. Es histórica, es multicausal y no es unívoca. ¿Qué ocurre? A ver, ocurre que cuando vos decís la culpa de la violencia contra la mujer es algo llamado patriarcado y nos resulta imposible definir incluso desde el mismo feminismo qué es el patriarcado, porque cada autora feminista que vos agarres va a tener una definición distinta, encima ni ellas se ponen de acuerdo con esto. ¿Cómo vas a implementar una política pública? ¿Dónde está el patriarcado? ¿Dónde lo veo? Me vas a decir, bueno, son las pautas tradicionales de la cultura mexicana. Entonces empezás a hacer políticas para agredir lo que vos considerás que está en la base de esa violencia. Bueno, lo has hecho durante tantos años y no has visto... agredir, pero para evitarlo. Bueno, pero no lo han evitado. Entonces, ese es el punto, no lo han evitado. A ver, nunca ha habido tanto periodismo feminista en México, nunca ha habido tantos marcos curriculares educativos feministas en México, nunca ha habido tantas políticas y tanto político feminista, y sin embargo esto no ha cesado, sino que se ha incrementado. ¿Por qué no cambiamos el plan? ¿Por qué no decimos, miren, quizás que esto no sea? Y yo creo que una de las... ¿Qué se te ocurre? Bueno, por ejemplo... Perdona. Sí, por ejemplo, un estudio serio sobre qué variables sociológicas y psicológicas están involucradas en la violencia contra la mujer. Por ejemplo, ¿por qué no estudiamos el rol que tiene el alcohol dentro de la familia? Pues yo creo que sí se ha estudiado. ¿Y cuáles son las campañas? Perdón, Pues el feminismo no habla de esto, ¿eh? Pues sí, pero es que el feminismo no tiene el dinero que tiene el Estado para hacer este tipo de campañas. Bueno, pero a ver, yo creo que sí hemos hablado del tema, ¿no? En Argentina, el feminismo tuvo todo un ministerio para el feminismo, llamado Ministerio de la Mujer, los Géneros y las Diversidades, que tuvo más presupuesto que el Ministerio de Seguridad, que el Ministerio de Defensa, que el Ministerio de Justicia. Bueno, nunca no hubo ha sido tanto... el caso de México. Bueno, ok, pero el efecto en México y en Argentina son similares, que es la multiplicación de la violencia contra la mujer. O sea, la variable dinero no lo explica, porque en Argentina sí la tenés cumplida y no tenés el resultado positivo esperado. Entonces, ¿qué pasa acá? El movimiento feminista no ha hablado del problema ni de la pornografía. Sí lo hicieron algunas feministas de la década del 80, pero hoy no lo dicen. ¿Por qué no hablamos de la pornografía y la cosificación de la mujer? No se habla, al contrario, la idea es, me empodero, por ejemplo, abriendo mi OnlyFans y esto me permite un ingreso económico que me vuelve independiente frente al patriarcado. Este es el tipo de discursos. ¿Por qué no estudiamos qué impacto tiene en la cosificación de la mujer la pornografía? No Te pongo es otro el ejemplo. discurso, Agustín, es la prerrogativa de cada quien. Si una mujer quiere abrir su OnlyFans, pues que lo abra. Muy bien, de acuerdo, yo no lo prohibiría. ¿O qué queremos? ¿Un A ver, Estado paternalista no, que todo de lo ninguna prohíba? forma, de ninguna forma, pero sí que estudiemos cuáles son los factores involucrados en la violencia. El alcohol, puedo decirte lo mismo, sí, que cada uno, si se quiere emborrachar, que se emborrache. Ahora, ocurre que el alcohol tiene efectos sobre el hombre que en determinados tipos de personalidad pueden desencadenar el uso de la violencia, incluso contra su propia familia. ¿Prohibir el consumo de alcohol? No, pero se puede disuadir, se pueden hacer campañas de concientización, se pueden hacer seguimientos. A ver, ¿es esta alternativa o es la alternativa de seguir creyendo que hay un fantasma llamado el patriarcado, que todavía nadie lo ha definido de manera unívoca y que necesitamos al feminismo haciendo marchas los 8M? Que eso es lo que ha pasado en este país. Cada vez han habido más marchas, incluso marchas muy violentas, incluso marchas donde atacan la propiedad pública, la propiedad privada, donde si algún hombre... Son ciertos grupos, bueno, Agustín, pero son... que no sabemos si pertenezcan al movimiento feminista, tampoco necesariamente. Bueno, a ver, yo lo he visto en muchos estados mexicanos, no lo he visto solo en Ciudad de México, lo he visto en muchos estados. Yo conozco mucho México, vengo mucho a México, incluso he venido un 8M y lo he visto en muchos estados. Yo te diría, el movimiento feminista ha fracasado, su paradigma no ha generado buenos resultados
y además han generado otro resultado adicional, que es el de diluir el concepto de la mujer. El feminismo ha traído algo llamado ideología de género consigo, que supone que la identidad sexual es autodefinible, que yo puedo determinar mi propia identidad sexual con arreglo a mi mera autopercepción. Si eso es así, la idea de mujer queda totalmente diluida, porque no solo vos podés ser una mujer, sino que yo puedo ser tan mujer como vos, simplemente afirmándolo. Esto que parece pues simplemente banal, queriéndolo. Sí, pero el querer no es igual que lo real. Yo puedo querer tener el dinero de Bill Gates, pero el dinero de Bill Gates no va a aparecer mañana en mi cuenta bancaria porque lo quiera. Mutatis mutandis, yo puedo querer ser una mujer, pero no solo queriéndolo me convierto en una mujer. Ahora, decir esto hoy está considerado un discurso de odio, es algo que en muchas redes sociales ni siquiera se puede pronunciar, y esto le ha traído un gran daño a la mujer. Te pongo un ejemplo de ahora de Argentina. Hay hombres que se han pasado, hombres delincuentes que están presos, que se han pasado a celdas de mujeres, porque tenemos una ley llamada Ley de Identidad de Género, que supone que la identidad sexual depende de lo que cada uno afirma que es, y eso le ha permitido a cualquier delincuente común, incluso delincuentes peligrosos, simplemente afirmando que son mujeres, pasarse a celdas de mujeres, provocando incluso violencia sexual contra las mujeres presas. Podemos hablar de otros ejemplos. Tenemos deportes donde hay hombres que se incorporan en esas ligas, en esos torneos femeninos. Tú estás en desacuerdo. Pero de eso, claro, claro, porque, a ver, que cada uno se autoperciba como quiera. El problema es que no obligue a los demás a ser partícipes de una autopercepción que incluso está equivocada. La autopercepción sexual, con arreglo a la realidad biológica del cuerpo, es una autopercepción verdadera. Una autopercepción desarraigada de la realidad biológica es una fantasía que cada quien tiene el derecho a tener, pero no a imponer a través del Estado de los demás. Entonces, volviendo al tema globalista, vos vas a ver que ese marco ideológico impregna todos estos organismos de los cuales estábamos hablando. Por empezar, ONU Mujeres. ONU Mujeres, que es el organismo especializado de Naciones Unidas para la ONU, para el tema mujer, ha sido promotor de esta ideología. En la Cuarta Conferencia de la Mujer de 1995 en Beijing, obligó, o más o menos coartó, digamos así, a todos los estados del mundo a incorporar algo llamado perspectiva de género de manera transversal. ¿Sí? Los estados no conocían qué era esto. En 1995 el concepto género era lingüístico, no era sexual. Pero fuimos aprendiéndolo. Bueno, camino, a ver, ¿no? Yo diría, no fueron aprendiéndolo, sino que se fue imponiendo. Se fue imponiendo a tal punto de que, otra vez, cuando a Naciones Unidas se le preguntó qué significa género, enviaron a un grupo de expertos a Nueva York durante 3 días a discutir qué significaba género, para aclararle a los estados qué significaba esta palabra, y la respuesta vino en 3 carillas, donde decía básicamente lo siguiente: género significa lo que siempre ha significado género en el contexto de las Naciones Unidas. Punto final. No lo definieron, fue tautológico, y de hecho nunca antes de esa conferencia del 95 se había hablado de sexo en términos de género, con lo cual incluso habían mentido. Entonces, el problema del globalismo es ese: trae políticas sexuales, políticas climáticas, políticas económicas, políticas culturales, políticas sociales que los pueblos no discutieron. No discutieron, por lo menos en el concierto de las naciones, y que incluso discutiéndolas es muy probable que nadie se ponga de acuerdo, porque cada sociedad tiene sus particularidades, su identidad, sus costumbres, sus valores, su propia historia, como para querer homogeneizar a las personas a lo largo y ancho del globo en virtud de lo que un grupo de tecnócratas e ideólogos dicen que debería ser. Expertos, se supone. Expertos no en materias distintas. Sí, expertos que hay que ver, digamos, acreditados en qué sentido, porque todo lo que conocemos de esta gente es que son expertos y que vienen muchas veces de ONGs. ONGs que son a su vez financiadas por un poder económico que tiene la intención además de moldear agendas, y que tiene 2 vías para hacerlos: o a través de partidos políticos o a través de ONGs que intervengan en el concierto internacional a través de las discusiones internacionales. Ya. Ahora, ¿cuál es tu propuesta en este libro? Son... ¿Cuántas hojas? Son 600. 600 hojas. Sí. Bueno, mi propuesta es democrática y es libertaria. Es la propuesta de devolver el poder al pueblo, quitar el poder de organismos internacionales que no han logrado nada. No, porque no lo han logrado.
Insisto, no lograron bajar el hambre, no lograron reducir las guerras, no lograron mejorar la educación. Todos los objetivos de Agenda 2030 están muy bonitos, pero no han sido cumplidos. El poder tiene que volver al pueblo y el pueblo está compuesto por individuos. Tenemos que respetar a la persona humana, tenemos que respetar lo que cada pueblo decida para sí. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo el pueblo? Porque también hablar del pueblo es así como hablar de una utopía, ¿no? Sí. O de algo que... ¿Cómo nos ponemos de acuerdo los pueblos? Hablar del pueblo... Y entre pueblos. Hablar del pueblo es una utopía cuando lo conseguimos como una totalidad monolítica, o sea, cuando entendemos que el pueblo es una cosa totalmente homogénea, es un bloque cerrado. Que no lo es. No lo es, por eso yo aclaré, el pueblo está compuesto de individuos a quien hay que respetarle sus derechos y sus libertades. Los sistemas democráticos son importantes porque al final del día evitan que la gente se mate entre sí. Vamos a cambiar nuestros gobiernos a partir de ciertos plazos, discutiendo y votando. Ese es el sistema que ideó Occidente más o menos a partir del siglo XVIII en adelante. Y es el que debiera funcionar. Quizás es el menos imperfecto de todo. Yo coincido, mira, en eso tenemos plena coincidencia. Es el menos imperfecto en la medida en que el pueblo esté políticamente ilustrado. Esto fue una condición que sentaron los pensadores ilustrados del siglo XVIII, que fueron los primeros demócratas. Ellos comprendieron muy bien que si la gente tiene que elegir, tiene que tener bases sobre la cual tomar su decisión. O sea, tiene que tener entendimiento, tiene que poder razonar en la esfera pública. Para discernir. Para discernir. Cosa que es muy compleja. Cosa que es muy compleja y que al Estado... Sin subestimar a nadie, ¿eh? No es que, a ver... Es complejo. Es que esto además tiene un mecanismo muy perverso atrás. Y es que al Estado no le conviene, por regla general, tener un pueblo ilustrado. Porque el Estado está gobernado por políticos. Y el político, cuando tiene un pueblo ilustrado, tiene mucha más necesidad de desplegar argumentos, desplegar pruebas, debatir, abrir los temarios, evidenciar. Cuando el pueblo está embrutecido, el político simplemente tiene que tener un buen asesor de imagen, tiene que hacer algún bailecito simpático, tiene que tener un buen eslogan y un buen jingle, que es lo que habitualmente tienen los políticos en nuestra región. ¿Por qué? Porque todavía... Y en el mundo. En el mundo, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque le hemos concedido al Estado el derecho a educar políticamente a sus súbditos. Lo que necesitamos, y eso sería una gran revolución, es que el Estado no pueda educar políticamente a sus súbditos, sino que esto nazca de la propia sociedad civil. Esto implicaría una revolución institucional y una revolución cultural, un cambio cultural de magnitud. Vos me podrás decir, es muy utópico. Bueno, nuestro propio sistema democrático era muy utópico para el siglo XVIII. Muy utópico, pero... O puede ser realizable, nada más que tardaría muchos años. Sí, a ver, ahora las cosas están cambiando muy rápido. Eso que vos tenés ahí, que es tu laptop o tu iPad, o ese celular o el que yo tengo en el bolsillo, hoy es un acceso ilimitado a información, videos. No siempre verídica. No, es que nunca la información siempre fue verídica. Las fake news existen desde que existe el hombre. Esto también es muy importante. Está la idea de que hoy las redes sociales... y esto también tiene que ver con globalismo, porque ahora Agenda 2045, por ejemplo, y la OEA están buscando la manera de elaborar normativas internacionales para limitar el discurso de las redes sociales en el nombre de la lucha contra las fake news. Y en realidad la política siempre fue enemiga de la verdad. A Sócrates lo mataron los políticos. Vamos a ver, los ilustrados de los cuales hablábamos recién fueron combatidos por las monarquías absolutas. O, por ejemplo, Maquiavelo, el primer gran cientista político, elaboró su sistema moderno en función de contraponer la política a la verdad. El político tiene que mentir si es necesario. Ahora hemos creído que la mentira apareció con el celular. Hemos creído que estamos siendo desinformados con el celular. Al contrario, yo creo que la gente nunca estuvo tan informada como hoy y creo que lo que ellos llaman fake news existen en las redes sociales, pero también existe la posibilidad de desmentir algo en un segundo. No es tan fácil hacer pasar fake news, ¿eh? Si yo ahora lanzo mi fake news... Era más fácil antes en los medios tradicionales. Sin dudas. ¿Por qué? Porque eran pocas voces. Para tener voz uno tenía... El mismo discurso. El mismo discurso, pocos financistas y no...
A ver, y el ciudadano de a pie estaba condenado a estar sobre su sillón mirando una pantalla que le hablaba y él no tenía retorno. Esto ha democratizado la información. Y nos quieren ¿no? aterrorizar con la idea de que con eso estamos menos informados que nunca, y es exactamente al revés. Hay un bombardeo de información. Estamos súper informados, digamos. Y ahí depende. En donde hay de todo. Hay mucho ruido en la red. Sí, ¿no? y ahí, a ver, la libertad siempre tiene sus peligros. Quien quiere una seguridad completa, que viva en la esclavitud. Yo prefiero más información que menos. Pero claro que sí, más información, y en todo caso la condición para que esto sea sano y democrático es tener un pueblo bien educado. Y esa es la variable que nunca aparece. ¿Cuál es la variable que aparece? La del político que regula. ¿Por qué le interesa al político regular? Y porque eso le permite ampliar la burocracia. Eso le permite más impuestos, más ministerios, más departamentos, más secretaría, más intervención. Ahora, cuando decimos, oigan, en realidad el problema no son las redes sociales, sino el problema en todo caso son personas que no saben diferenciar lo que ocurre en las redes sociales, bueno, ahí podemos ir por otro camino. ¿Y qué habría que hacer? ¿Campañas de información? ¿Quién las hace? El Estado. Sí, pero no, yo no se lo daría al Estado. Yo diría, acá hay sociedad civil que tiene que, digamos, ponerse los pantalones, crear iniciativas, fundaciones, think tanks, asociaciones civiles para... Pero a las que tú también pones en entredicho porque están financiadas por alguien. Sí, a ver, cuando vos tenés todas las revisores de fake news siendo financiadas por algo llamado Open Society Foundations, tenés un problema político que es el monopolio de la verdad. ¿Cómo se contrarresta eso? Bueno, con fundaciones que no te estén financiadas todas por la misma organización. Hoy en día la realidad es esa que vos mencionaste, es que prácticamente todos los fact-checkers, como se les llaman, están financiados con dineros de alguien llamado George Soros. Esto aparece en sus bases de datos, es muy simple entrar y analizarlo. Y eso sí es un peligro, porque se supone que van a decir que fake news lo que a su financista le interesa, y viceversa no van a desmentir lo que a su financista no le interesa. Entonces, si uno pluraliza el ámbito de las fundaciones y de las iniciativas que se dedican a monitorear lo que ocurre en redes sociales, eso sería mejor. Pero incluso hasta te diría más, hay iniciativas individuales. Hoy, más que un fact-checker, a ver, un Joe Rogan, por decirte algo, tiene mucho más impacto que un fact-checker. No sé, hay... Pero son casos muy únicos y muy excepcionales. Pero cada vez hay más, ¿eh? Cada vez hay más influencers, cada vez el público se va repartiendo más, y además ideológicamente hay cada vez más pluralidad también en redes. Desde que X o ex Twitter levantó las prohibiciones a un montón de tipos de discursos políticos, la realidad es que se pluralizó dentro de X las ideologías, y además las otras plataformas como YouTube o incluso como Meta tuvieron que bajar los decibeles con los niveles de censura, a tal punto que Mark Zuckerberg salió a pedir perdón. Pero sigue sobre habiendo todo para ciertos temas como los que hemos hablado. Como lo que estamos hablando. Ahora, la gente, ¿por qué tendría que leer este libro? Porque es el tema del globalismo. Porque es un tema que va a marcar los años que vienen. Vuelve Trump a la Casa Blanca. En el sur ha ganado hace un año un señor llamado Javier Milei, que está planteando una agenda novedosa, por no decir la revolucionaria. ¿Tú asesoras a Milei? ¿Eres asesor político? Mira, yo soy muy amigo de él desde hace muchos años. Converso con él sobre todas estas cuestiones desde hace años, no desde que él ganó. Hemos dado conferencias juntos, él ha presentado libros míos en ferias del libro, y yo actualmente dirijo la Fundación Faro, que es la fundación que va a formar a los políticos y a los cuadros técnicos y culturales. ¿Quién financia esa fundación? Es totalmente privada. De hecho, acabamos de tener la inauguración con una cena donde hemos invitado a los empresarios de Argentina a comprometerse a sostener económicamente la fundación. Nosotros somos libertarios. Que tienen sus propios intereses. Es que en una sociedad todo el mundo tiene sus propios intereses. Pero entonces todo un poco volvemos a lo mismo, ¿no? Tiene sus propios intereses, sin lugar a dudas, como todas las personas tienen sus propios intereses. Ahora,
cuando uno tiene su propio interés, pues que financie su interés con su propio dinero, no que le quite a otro que tiene otro interés su dinero para financiar. Que se junten los que tienen los mismos intereses, digamos. Exactamente. Si a mí me hubiesen dicho, tu fundación va a ser financiada sacándole impuestos a la gente que no tiene quizás tus mismos intereses, yo hubiese dicho no, de ninguna forma. Pero dado que estamos en un contexto ideológico libertario en Argentina y yo adscribo a esas ideas, nos abocamos a financiar nuestro trabajo con fondos privados. No queremos que nos financien nuestros enemigos, no queremos que nos financien los indiferentes, queremos que simplemente financien esto las personas que pueden hacerlo y las personas que además tienen una ideología similar o un interés similar. Ya. Ahora, ¿es para todo el público? Hablas de términos como el woke, por ejemplo. Sí. ¿No? Mira, el término woke es algo que la gente merece también discutir, porque es un término muy nuevo, como globalismo. Sí. Fíjate que esta irrupción de palabras políticas novedosas responden a un contexto político novedoso. Caso contrario, seguiríamos hablando con los viejos términos. Woke es una ideología que se ha desarrollado en los últimos años, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, y nos ha bajado a América Latina a nosotros, en la cual se genera un desquicio, una exacerbación de lo que se llama la dialéctica del opresor y el oprimido. Esa dialéctica es el arte de dividir a la sociedad en dos grandes grupos, los que oprimen y los que son oprimidos. Entonces, víctimas y victimarios. Víctimas y victimarios. Eso, la vieja izquierda lo analizaba solo o lo implementaba solo en términos de clase social, de poder adquisitivo. Estaban los obreros como oprimidos de los empresarios como opresores, o los capitalistas contra los proletariados, por ejemplo, o los proletarios. Bien, ahora eso se ha desparramado en todas las relaciones sociales y en todas las formas de existencia humana. Por ejemplo, si hablamos en términos de sexo, recién hablábamos de eso. El hombre es el opresor, la mujer es la oprimida, el sistema de opresión se llama patriarcado. Si hablamos de orientación sexual, el homosexual es el oprimido, el heterosexual es el opresor, el sistema se llama heteronormatividad. Si hablamos de identidad de género, que también lo hablamos recién, el opresor es el cisgénero, el oprimido es el transgénero y el sistema de opresión se llama cisnormatividad. Si hablamos de etnia, quien tiene ascendencia indígena es oprimido por quien tiene ascendencia europea. Si hablamos de razas, el negro es oprimido por el blanco a través del racismo. Y el conquistador. El conquistado y el conquistador. Incluso, en términos de peso, en Estados Unidos ya existe algo llamado Fat Studies. En las universidades, algo llamado estudios de la gordura. ¿Por qué? Porque esa dialéctica también se incluye en la variable peso corporal. El gordo es oprimido por el flaco a través de algo llamado gordofobia. Sí. Y en el ámbito psiquiátrico ya se está hablando de que el loco o el que tiene algún problema psiquiátrico es oprimido por el cuerdo en algo que se llama capacitismo psiquiátrico. Incluso exacerbándolo. Que alguien me diga quién está cuerdo. Bueno, además, para empezar. ¿No? Y incluso en términos de especie, el ser humano oprime algo llamado Pachamama o algo llamado Madre Tierra o Reino Natural en un sistema de opresión que se llama especismo. En este país hay movimientos antiespecistas, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con esta dialéctica opresor-oprimido que se transforma en wokeismo cuando se desparrama por doquier? Fragmenta una nación. Porque la disputa política ya no es entre el ciudadano y su autoridad política, el Estado. Es entre unos y otros. Eso es entre papá y mamá. Por eso se habla de la polarización. Exacto. De las sociedades polarizadas, enfrentadas. Viniste a fragmentar la sociedad y a esa sociedad le vas a ofrecer un salvador. ¿Quién es el salvador? El político. ¿Por qué? Porque es el que te va a dar una ley de cupo, es el que te va a dar un baño trans, es el que te va a dar una ley de reparación histórica, es el que te va a dar una ley de políticas de discriminación positiva, es el que va a asegurarse de que toda esa guerra jovesiana de todos contra todos de tu sociedad civil pueda ser coordinada por la autoridad política para que los oprimidos se vengan de los opresores. Esto es, es casi demoníaco. Es otra vez el pueblo bueno frente al pueblo malo, ¿no? Sí, con una diferencia muy interesante, y es que la categoría pueblo necesariamente refiere a mayorías. Esta es la venganza de las minorías. El wokeismo es la venganza de las minorías. Por eso ellos no hablan de pueblo. Porque hablar de pueblo les incorporaría en una lógica mayoritaria que va a contrapelo de sus ánimos victimizantes. Son estas minorías vulneradas. Supuestamente vulneradas, porque, bueno, yo te diría lo siguiente, ya estoy bastante cansado de que me digan que el LGBT son minorías vulneradas, cuando desde hace años tenemos todos los años
un mes entero para celebrarlos, aclamarlos, subsidiarlos, felicitarlos, donde todas las mejores tiendas de ropa de nuestras ciudades se disfrazan de colores LGBT, cuando nuestros ministerios en prácticamente todas las naciones izan a la misma altura del pabellón nacional la bandera LGBT, cuando los organismos nacionales... ¿Eso te cansa? ¿Tanto como el feminismo o estas marchas feministas? Bueno, es que me parece hipócrita. ¿Pero por qué hipócrita? Porque, porque otra vez ha sido una... Esto es resultado de una discriminación histórica. ¿Y hasta cuándo yo tengo que estar reparando algo de lo cual yo no he sido responsable? Ay, no, en parte eres responsable como ¿Por qué? sociedad, No, como ahí está el punto woke. Ahí está el punto woke. Yo, por ser heterosexual, no soy responsable de lo que alguien haya hecho hace décadas o hace años con otra persona. Sí, pero sigue ocurriendo, Agustín. Sigue ocurriendo. Siguen ocurriendo los asesinatos, las muertes de la gente que sí son son sociedades vulneradas. Eso ocurre en un montón de rangos societales, en un montón de categorías societales. Del LGBT. Sí, bueno, justamente para poner el punto. Por eso. A ver, te pongo un dato que es muy interesante. INEGI, que es el Instituto Estadístico de este país, ha estudiado hace algunos años los niveles de discriminación en este país. Bueno, en la lista de los sujetos discriminados o de las categorías sociales discriminadas, el último puesto se lo llevó por motivos de orientación sexual y uno de los primeros puestos se lo llevó por religión. Ahora, ¿dónde está el mes para celebrar, qué sé yo, la diversidad religiosa o como le quieran llamar? Bueno, no lo hay. ¿Por qué? Porque hay una fijación con estos temas, porque son parte de la agenda. Llevamos años con la idea de que estos grupos son víctimas perpetuas, que vos mismo lo has dicho. Bueno, yo tengo una responsabilidad. No, en realidad yo no tengo ninguna responsabilidad. Yo nunca golpeé a un homosexual, nunca maté a un transexual, nunca discriminé, por ejemplo, impidiéndole el acceso a un espacio público a un transexual en mi vida. Entonces, ¿por qué yo me tengo que hacer cargo en nombre de una abstracción llamada la sociedad? Y que esta misma gente que, insisto, tienen a disposición el sector económico, el sector cultural, el sector académico, el sector político, el sector internacional, todos celebrando constantemente el LGBT y concentrándose esas celebraciones durante todo un mes, cada uno de los años, está muy bien, háganlo, pero no me digan que son víctimas, no me digan que son discriminados. No me digan que yo tengo que continuar retribuyéndoles en algo que ni siquiera yo he provocado. Sería bueno que te sentaras con algún grupo perteneciente y te dirán de qué manera son violentados, discriminados, agredidos, violentados, etc. Lo he hecho. Hasta el día de hoy. Quizá menos, afortunadamente. ¿No? Mirá, afortunadamente. Lo he hecho y te voy a decir algo. Afortunadamente hay mucha gente de esos grupos que está a favor de lo que yo digo ahora. De lo que yo te estoy diciendo ahora, no hay una opinión unívoca y monolítica de los grupos o de las personas homosexuales. Afortunadamente también. Claro, hay muchas personas que son homosexuales, pero dicen, oigan, ya basta de estarme tratando a mí de esta manera. No tengo ánimos de que me digan que porque soy homosexual tengo que ser progresista o que tengo que ser woke o que tengo mucho más aún que votar por la izquierda. De la misma forma que recién hablábamos temas feminismo y aborto. Hay muchas mujeres que dicen, oigan, estoy hasta el tuétano del tema feminista, yo no apoyo el aborto. Hay un montón de mujeres. Pero ¿qué pasa? El wokeismo ha generado una sensación de que si uno nace con determinados genitales adscribe a una ideología política. Mirá lo que pasó en Estados Unidos ahora. Se ha dicho que eso era machismo. Yo no la compro, igual que tú. Yo creo que puede ser lo que quiera hacer y no necesariamente apoyar cierta ideología. Aún así ha tenido un éxito político tremendo el discurso feminista. Cuando uno analiza los resultados políticos de los últimos 20, 30 años, vas a ver que en el momento en que irrumpe y se viraliza el discurso feminista, ¿qué ocurre con las votaciones? La mujer se inclina hacia la izquierda. Lo acabas de ver en Estados Unidos, por ejemplo. También lo has visto en Argentina, en Milei. No, mira... No muchas mujeres, yo hubiera pensado que más mujeres estarían votando por Kamala Harris. Bueno, ¿Y no fue así? Sí, pero hay una brecha muy importante entre las que votaron a Kamala y los que votaron a Trump. Trump recuperó voto hispano. Incluso
incrementó su voto ahí hispano. entra el woke también, ¿eh? Ahí entra el woke. La migración y los hispanos. Exactamente. El inmigrante ilegal es el oprimido del nacional del país en el que vive, por supuesto. Y eso le llaman xenofobia, exactamente. Ahora, fíjate lo de Trump, que es muy importante. Él recuperó electorado de clases bajas, el tema económico cumplimentado. Recuperó electorado hispano. En la población afroamericana mantuvo más o menos sus números históricos. Ahora, el electorado que ciertamente apoyó en mayoría a Kamala Harris fue el electorado femenino. Y hubo una brecha importante. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de los medios tradicionales? Son machistas. Los norteamericanos son unos machistas porque han votado un presidente en lugar de una presidenta. Eso es tratar de tonta a la gente, es tratar a la gente de que tiene que votar de acuerdo a lo que las personas tienen entre las piernas y no reparan en lo que pasó económicamente en los últimos años en Estados Unidos, en lo que ha pasado en términos de política internacional en el mundo y vinculado también a los Estados Unidos. Yo solo tengo una pregunta. Sí. Estás un poco cansado de estos temas, pero eso no te permite negar lo que históricamente ha pasado con estos grupos. Mira, lo que me permite negar es que lo que está pasando ahora sea beneficioso para la sociedad y para esos grupos. Quizá tengas razón, porque no ha dado los resultados que hubiésemos querido, pero no, o sea, negacionista, pues tampoco, ¿no? Históricamente, pues hay muchísimos ejemplos de ello. Bueno, hay crímenes de odio pero claro, a mujeres, a homosexuales. Pero claro, es que yo no vengo a decir que no los hay, ni vengo a decir que no habría que hacerse nada. Solo vienes a decir que el modelo no funciona. Vengo a decir que hay que hacer otra cosa. Exacto. A ver, solo un dato más. Nos habían dicho que había que ser inclusivos, el LGBT, el transgenerismo, etcétera. Bueno, miremos Estados Unidos, los estados más demócratas, los más incluyentes con el LGBT, no han disminuido las tasas de suicidios del Como LGBT. La ciudad del santuario, digamos, ¿no? San Francisco, por ejemplo. Por ejemplo. No han disminuido los suicidios LGBT. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Realmente estamos tratando de solucionar los problemas o estamos tratando de vender mercancías con banderitas multicolor? ¿O estamos tratando de condicionar al electorado de que tiene que votar por lo que tiene entre las piernas, por cómo se autopercibe o por con quién se acuesta? ¿O tenemos que condicionar al electorado para saber de qué color es su piel? Porque también la comunidad afroamericana en Estados Unidos no ha estado mejor en los últimos 4 años que en los otros 4 años, económicamente por empezar. Entonces, al final del día, creo que el wokismo genera ruido en la sociedad, genera lucha intrasocial y nos aísla de las verdaderas discusiones políticas. Ya. Que eso es lo que vamos a encontrar en este libro. Eso van a encontrar globalismo, wokismo, qué es el progresismo. ¿Tú qué estudiaste? Yo soy licenciado en ciencia política, soy magíster en filosofía además y estoy haciendo un doctorado en filosofía. O sea, y eres combino muy ambos. joven. Yo tengo 35 años. Sí, eres muy joven. Este es el 6º libro que publico. Lo sé. Y vienes a México a presentar el libro, vas a estar dando conferencias. Sí, voy a estar en Ciudad de México el día 6 de diciembre, ya. A fin de semana, sí, viernes o sábado. Exactamente. Voy a estar el día 5, empecé de adelante hacia atrás, el 5 en Morelia y el 4 en San Luis Potosí. Voy a estar en estas 3 ciudades, 3 ciudades, ustedes pueden encontrar los datos de las presentaciones en mi Instagram, que está ahí subido todo. Ya. Y tu Instagram es Agustín Laje. Agustín Laje. Pues, y el libro además se encuentra en todas las librerías de México, o prácticamente todas. 6º libro publicado. Es el 6º libro. Muy joven. Sí, empecé. Sigue siendo muy joven. Bueno, no, cada vez menos, pero sí, el primer libro salió en el 2011, así que tenía 21 años. Sí, muy joven. Sí. ¿Y actualmente estás asesorando a algunos gobiernos? Bueno, mira, tengo conversaciones con ministros de distintos países, incluso con jefes de estados. No puedo decir ahora cuáles, porque tampoco quiero comprometerles. Y bueno, tengo una amistad, como te decía, hace años con el presidente Milei. Hablo con él periódicamente y estamos impulsando nuestra batalla cultural a través de la Fundación Faro. El año que viene tenemos un gran desafío que es formar a los candidatos
de La Libertad Avanza, que es el partido de Javier Milei. Vamos a formar a la gente que va a ir al Congreso a defender las ideas de la libertad para que no siga ocurriendo lo que habitualmente ocurre en nuestros países, que es que los diputados y los senadores llegan allí sin saber ni dónde están parados. Así que tenemos un desafío muy interesante con la Fundación Faro y ese es el rol que yo tengo por ahora. Es un rol intelectual, es un rol de lo que llamamos batalla cultural, pero con impactos políticos. Es decir, yo no soy un escritor es que si no, no puedes en el aire. incidir, ¿no? Exactamente, pero hay, escritores que escriben de manera... No, yo escribo con finalidades políticas y además le anticipo siempre al público, miren, yo soy un escritor de derechas, si les gusta o si no les gusta, de cualquier manera están invitados a leerlo o a no leerlo, cada uno es libre. Yo creo que siempre hay que leer de todo, ¿no? Yo coincido, de hecho mi formación ha sido en izquierdas, en universidades de izquierdas y en colegios de izquierda. ¿Y dónde das el viraje? ¿En qué momento? Bueno, cuando empecé a dudar de lo que me decían y empecé a leer otra biblioteca y a darme cuenta que cuando les cuestionaba algo los docentes de izquierdas se incomodaban mucho y en lugar de advertirlo como el hecho de que un alumno esté interesado en su materia y que se genere un debate interesante, se sacaban de quicio. Desde ahí debería de comenzar una revolución educativa. Exactamente, dándole al alumno no una única visión, distintas visiones para que piense por sí mismo. Que eso es lo que hacemos en este programa, así es que te agradezco muchísimo y ojalá podamos luego conversar más largo. Comencé el libro, pero es largo. Es largo. Es largo, yo lo sé. Pero si me dejas tus datos, creo que nos pusimos de acuerdo a través del editorial, pero si me dejas tus datos, a lo mejor podemos hacer una charla mucho más larga y más elaborada. Para mí es un honor, te agradezco mucho. Igualmente, muchas gracias. Gracias, Agustín, te lo agradezco mucho. Nosotros aquí continuamos, por ahí viene el resto del equipo y todavía tenemos mucho que comentar. Ojalá me dejes tu contacto o que te den el mío y platicamos así más será. largo. Muchísimas gracias. Que disfrutes. Y ya luego hablamos de México también, que me parece que es muy interesante lo que está pasando en México. Es muy interesante y va a ser además la contracara del otro proceso que está ocurriendo en nuestra región, que es el auge de las nuevas derechas. En este país apareció... Son las nuevas derechas, pues ahí está Bukele, exacto, ahí está Milei. Ahí está Trump. Y aquí está el Grupo de Puebla. Y el Grupo de Puebla, es cierto. Que el Grupo de Puebla es de izquierdas, es la nueva cara del Foro de Sao Paulo, creado en 19, después de la victoria de López Obrador del 2018. Este país va a ser contrapeso a lo que son las nuevas derechas en América. En el resto de América. En América, así que tendremos dos visiones muy encontradas para advertir. Y mucho de qué hablar. Así Muchas será. Gracias, Agustín. Te agradezco muchísimo. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.